Y conocemos el dicho, ¿verdad? Que el sol sale para todos, buenos y malos. Y quizás de una forma inmediata podremos decir, ellos están gozando bendiciones. Y quizás tú hoy no lo estás haciendo. Pero eso no quiere decir que Dios esté de acuerdo con aquellos y no esté de acuerdo contigo. Eso no quiere decir que Dios esté bendiciendo a los de afuera y no quiere decir que a ti no te quiere bendecir. Todo tiene su tiempo, dice en Eclesiastés. Todo tiene su tiempo. Tiempo para reír, tiempo para llorar. Todo tiene su tiempo. Y entramos al capítulo 3 y dice de esta forma: He aquí, yo envío mi mensajero, el cual prepara el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo. Y el Señor a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto a quien deseáis vosotros, he aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Recuerdas que decía la palabra de Dios cada vez que dice Jehová de los ejércitos? ¿Sí? Decíamos que cuando la palabra de Dios menciona a Jehová de los ejércitos, está mencionando no a un Dios amoroso, no a un Dios de misericordia, no a un Dios que trae paz, sino a un Dios justiciero, ¿sí? A un Dios que viene a plantar su justicia, a un Dios que viene a implantar su verdad, y aquellos que no lo quieran seguir tendrán su justo juicio. ¿Amén? Entonces, dice acá, he aquí, yo envío mi mensajero. Malaquías, como otros profetas, recibe palabra de Dios, ¿sí? Y como algunas veces solía suceder, ¿sí? Cuando ellos recibían una profecía, no siempre, ¿sí? Ellos entendían la profecía en su totalidad. Pero sin embargo, Dios daba profecía a los profetas y ellos tenían que dárselas al pueblo para que el pueblo escuchara. Y hagamos cuenta que una profecía es una montaña, ¿sale? Y otra profecía es otra montaña. Entonces, el profeta estaba en esta montaña y le daba a Dios una profecía y que hacía que viera la profecía que estaba allá. Pero había verdades en el valle que aún no se podían descubrir. Y esto pasa muchas veces con los profetas. Y vamos a ver muchas veces este sistema. Entonces, cuando vemos acá, cuando Dios habla a Malaquías y le dice, he aquí, yo envío un mensajero, no está hablando de Malaquías, que estaba entregando el mensaje en ese momento. No estaba hablando de un mensajero que estaba presente o contemporáneo a Malaquías, más bien estaba hablando de otro mensajero que iba a venir. Ese mensajero, ¿quién cree que era? No era Cristo. Juan el Bautista. ¿Sí? Dios viene como rey a esta tierra, o va a venir como rey. ¿Sí? Ya vimos o ya conocemos la primera venida. La primera venida de nuestro Señor Jesucristo vino, nació, ¿sí? Creció, murió, pero nunca fue rey. Nunca fue reconocido como aquel que se merece la gloria y la honra, y toda la nación tenía que arrodillarse, pero no lo aceptó. Entonces, como rey en la antigüedad, ¿qué hacía cuando llegaba un rey? ¿Cómo era recibido? Con honores. ¿Sí? Cuando un pueblo veía que venía un rey a ese pueblo, a esa nación, venía alguien antes. Ese alguien era un vocero del rey que venía a proclamar la llegada del rey y decía las verdades del rey y todo lo que él se merecía. Al mismo que un rey común y corriente que quizás conocemos, ¿sí? Un día iba a llegar el rey. Y antes del rey tenía que venir un mensajero. Y ese mensajero era Juan el Bautista. Recuerden cuando Juan predicaba y decía, yo vengo a predicar el evangelio al reino.
Pero después de mí viene alguien aún mayor que yo, que ni aún soy digno de desatar la correa de sus pies. Imagínate la presentación de Juan el Bautista al Señor Jesucristo. Le estaba dando una entrada al Rey de Reyes para que la nación, para que el pueblo estuviera al tanto de lo que Dios quería hacer con la nación. Mas, sin embargo, dice que los judíos, el pueblo de Dios escogido, lo rechazó. ¿Sí? ¿Sí me van entendiendo? ¿Sí me doy a entender? Perfecto. Entonces, cuando dice, he aquí yo envío mi mensajero, no está hablando del mismo Malaquías ni de otro contemporáneo, más bien de Juan el Bautista, que 400 años después iba a llegar a hablar del mensaje, ¿sí?, del Evangelio o del reino. Dice la segunda frase, el cual presentará el camino delante de mí. ¿Sí? Es lo que hizo Juan el Bautista y cumplió exactamente este ministerio para Jesús. El propósito de Dios para traer esta profecía en específico a través de Malaquías en sus días fue probablemente debido a que Israel se quejaba de que las promesas mesiánicas de Ageo, de Zacarías, no habían cumplido. Aquí Malaquías muestra el camino para el Mesías, cómo se debe de preparar. ¿Sí? Recordemos que el pueblo de Israel estaba en cautiverio, salen de cautiverio con Esdras y con, ¿cómo se llama?, Nehemías. ¿Sí? Con Nehemías comienzan otra vez la reconstrucción de los muros, la reconstrucción de un templo mucho más pequeño del que se conocía. ¿Sí? Comienzan a leer la ley de Dios. Esdras comienza a enseñar la palabra de Dios al pueblo porque el pueblo se había olvidado. No solamente se había olvidado, sino que se había contaminado. Traían costumbres del pueblo de la cual fueron arrebatados. ¿Sí? Incluso muchos del pueblo de Dios se habían casado con mujeres o hombres de otras naciones con diferentes costumbres, con diferentes tradiciones y con diferentes fe. ¿Sale? Porque ellos creían en muchos dioses. Y ahora era un problema, tal problema, hermanos, que estaba causando un dolor al corazón de Dios. Y quizás como todos o muchos de nosotros, ¿verdad?, venimos del mundo y nos cuesta dejar cosas del mundo. Un ejemplo sencillo. ¿Cuántos de nosotros escuchamos música mundana? A ver, dígame. No digan amén, por favor. No levanten la mano tampoco porque... Pero es un ejemplo claro, hermano, de que nos cuesta dejar las cosas del mundo. Nos cuesta dejar. Algo tan sencillo. No escuchamos música cristiana. Y mucho menos escuchamos predicaciones cristianas. Preferimos escuchar alguna otra cosa, menos predicaciones, menos estudios. Algo que admiro a mi suegra, y eso porque no está acá, ¿no? Todos los días escucha BBN. Una música tan aburrida, no mentira, una música tan bonita, ¿no? Antiguas, pero bonitas. Himnos que te recuerdan la gracia de Dios, himnos que te recuerdan la bondad y la misericordia de Dios, himnos que exaltan el nombre de Dios. ¿Sí? Y todos los días se está escuchando BBN y todo el día pone las predicaciones. Hasta a veces me pregunto, ¿no podrás escuchar otra cosa, suegrita? ¿No? Pero es algo que trae paz a su corazón. Y es algo que todos nosotros tenemos que entender, hermanos, que cuando salimos del mundo tenemos que hacer la obra de Dios. Cuando salimos del mundo ya no hacemos las cosas del mundo, más bien comenzamos a ser transformados por la obra de Dios. Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 17, de modo que si alguno está en Cristo, las cosas viejas pasaron, he aquí,
todas son hechas nuevas. Hermano, hermana, si nosotros no entendemos que tenemos que ser diferente al mundo, entonces estamos cerrados. Sin cosas sencillas como esas no queremos dejar, porque el mundo está arraigado acá en tu corazón y no te deja agradar a Dios. Por eso el pueblo de Israel, cuando Malaquías trae la palabra de Dios, no podía entender. Y dice acá, ¿y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores. Y se sentará para afirmar, limpiará la plata, porque limpiará, dice, a los hijos de Leví, y los afirmará como oro, y los afinará como oro, y como plata. Y traerá a Jehová ofrenda de justicia, y será grata a Jehová ofrenda de Judá y de Jerusalén, como en los días pasados y como en los años antiguos. Y vendré a vosotros para juicio, y seré pronto testigo como contra los hechiceros, adúlteros, contra los que juran mentira y los que defraudan en su salario al jornalero, a la viuda y al huérfano, y a los que hacen injusticia, dice, al extranjero, no teniendo temor de mí, dice Jehová de los ejércitos. Recuerda que les decía que un profeta recibía una profecía, muchas veces no lo entendía en su totalidad, pero lo tenía que decir. Le decían otra profecía y esa profecía lo veía, quizás lo medio entendía y quizás lo medio explicaba porque quizás no lo entendía en su totalidad. Pero había muchas cosas en el medio donde ellos no podían explicar. Y por ejemplo, acá en esta parte habla de un segundo mensajero. ¿Sí? ¿Quién es ese mensajero? ¿De quién está hablando ahora? De Cristo, ¿verdad? Porque cuando venga Cristo, entonces Él va a hacer algo que no todos pueden hacer: purificar a su pueblo, refinar su tesoro, hacer que su tesoro sea un diamante limpio, hacer que su tesoro sea un oro sin ninguna cosa que contamine el oro. Ustedes tienen, algunos matrimonios tienen un anillo como esto, ¿verdad? ¿Sí? A ver, matrimonios, esposos, levanten la mano. Esposa, si no tienes un anillo, o esposa que no tenga un anillo, dale un pellizcón ahí para que se acuerde que tiene que traerlo. ¿Sí? Ese anillo es de oro, supuestamente de 14 quilates, creo. Ahora, este anillo, aunque tú digas, wow, es oro, no es puro. El oro puro es bien flexible. Y porque es flexible, tiene que contener algo de metal. Entonces, cuando te vendan un anillo o algo de oro, no es 100% puro. Mientras menos grados tenga de calidad, más otra cosa va a contener. Pero cuando Dios venga y te quiera usar a ti, cuando Dios quiera trabajar en tu vida, Él va a convertir tu vida en una vida limpia, pura, total, para agradar a Dios. No va a haber nada que contamine tu vida. Y Él sigue trabajando en nuestras vidas al punto donde Él quiere verte como un diamante. Filipenses 1:6, ¿qué dice? Estando persuadido de esto, voy parafraseando, del que comenzó la buena obra en vosotros, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo.
Hermanos, hermanas, amigos, amigas, nosotros somos diamante en bruto que vamos a ser perfeccionados hasta el día de Jesucristo. No somos perfectos, no somos infalibles, no somos personas que no cometemos pecado. Todos nosotros tenemos algo de error, pero más sin embargo Dios está trabajando para que cuando llegue el día de Jesucristo, Jesucristo presente a tu vida, a mi vida, nos presente delante de Dios puros y limpios. Y Él quiere trabajar no solamente en una vida personal, sino que en una vida grupal. La iglesia, ¿sí? Todos nosotros componemos esta institución tan agradable delante de los ojos de Dios, que es la iglesia, el pueblo escogido de Dios. ¿Sí? Y tú eres parte de esa iglesia donde Dios quiere hacer tantas cosas en tu vida, hermana, tantas cosas, hermano, en tu vida para que des gloria a Dios. Dios te quiere ver sirviendo, Dios te quiere ver ahí dando todo lo que puedas para su gloria y para su honra. Y es por eso que Dios quiere personas que hablen del evangelio. Dios quiere que usen, hermanos, sus manos para servir acá. Qué hermoso se ve cuando alguien pone detalles como eso. Hubo manos trabajando. Qué hermoso se ve cuando alguien compró esa cortina. Alguien tuvo que dar parte de su sueldo para poder hacer eso. Qué hermoso se ve cuando la iglesia trabaja, hermanos, para la gloria y para la honra de Dios, porque son detalles de que hay un cuerpo, una iglesia donde quieren agradar a Dios. Y aprovecho en agradecer a aquellos hermanos que se toman el tiempo de poner detallitos en este lugar para que sea bonito, para que tú te sientas cómodo, para que tú te sientas bien y que esto sea realmente para la gloria de Dios. Amén. Ok. Dice en el versículo 5, y vendré a vosotros para juicio y seré pronto testigo contra los hechiceros, adúlteros, contra los que juran mentira y los que defraudan en su salario al jornalero, a la viuda y al huérfano y a los que hacen injusticia al extranjero, no teniendo temor de mí, dice Jehová de los ejércitos. Seré pronto testigo. El propósito final de Dios es limpiar la sociedad para cambiar los corazones de los hombres. Cuando Jesús regrese en gloria, gobierne esta tierra, el mal será castigado. Y algo interesante, el primer pecado que nombra acá es hechiceros, ¿no? ¿Quiénes son aquellos hechiceros? Los hechiceros son aquellas personas, ¿sí?, que usan el poder maligno, ¿sí?, para confundir al pueblo y sobre todo al pueblo de Dios. Recuerdo alguna vez, ahí en Argentina, en General Pizarro, donde vivíamos en un pueblito, cada año hacían su fiesta, como acá lo hacen para su patrono, ¿no? Y en esa semana venían la feria, los juegos y todo, ¿no? Y había gitanos ahí también que traían y adivinaban la suerte. Y cuando tú pasabas ahí, pues no falta la persona que dice, ven, yo te adivino la suerte, ven, yo te voy a decir tu futuro, ¿verdad? Y hay uno ingenuo, pues quiere saber el futuro, ¿verdad? Porque pues, ¿a quién no? ¿A quién no le gustaría saber cuándo va a morir? ¿Amén? ¿No? ¿Nadie le gusta cuándo? Pero ¿no es que la muerte es gloriosa para los hijos de Dios? ¿No? ¿No es que la muerte para el Hijo de Dios es algo bendito? Entonces, ¿por qué no te quieres morir? ¿No es que cuando tú mueras vas a ver el rostro de Dios? Qué mentirosos son, ¿verdad?
Entonces, ¿quieres ver la gloria de Dios o no quieres ver la gloria de Dios? ¿Quieres disfrutar la vida eterna o no quieres disfrutar la vida eterna? ¿Quieres gozar de las bendiciones celestiales o no? Entonces, ¿te quieres morir? Me he dado cuenta de... Pero que no quieren que sea hoy, dice, ¿no? Ya ves que a veces, muchas veces, no vivimos lo que decimos. Yo sí quiero ver la gloria de Dios, pero que no sea pronto, ¿verdad? Y bueno, les sigo contando. Entonces, mi hermano, el mayor, el que se convirtió primero en nuestra familia, ¿no? Pues tanto le insistió la gitana esta, que quería mostrarle el futuro, le agarra la mano y le dice, y le miraba, y le miraba, y le miraba, y le dice al final, le dice, ¿sabes qué? No te puedo leer tu mano. Y le dice, ¿por qué? Pues dime el futuro. Dice, no puedo, hay algo que me impide leerte qué te va a pasar a ti el día de mañana. ¿Y sabes qué es? En la parte celestial, donde trabaja Satanás, a donde Satanás tiene el control, ¿no? Y Satanás no es adivino. Tiene más de 2000 años que viene trabajando de una forma impresionante para poder engañar a la humanidad. Y solamente es como sumar, ¿no? 1 más 1 es 2 y 2 más 2 son 4. Y si tú tomas Coca-Cola diario, el día de mañana o dentro de un año vas a tener problemas de azúcar, ¿no? Diabetes. Y no hay nada que adivinar, solamente hay que sacar una conclusión de algo de lo que tú estás viviendo. Y si tu hermano estás permitiendo algún pecado en tu vida, el diablo ya sabe que tú vas a pecar. Si estás siendo débil con tus ojos, varones, el día de mañana vas a pecar de adulterio. Y no solamente el día de mañana, ya estás pecando con tus ojos, con el adulterio en tu corazón, ¿sí? No hace falta adivinar el futuro cuando ya sabes tu vida en el presente. Y si tu hermano no estás leyendo la palabra de Dios, es fácil decir que el día de mañana te vas a enfriar porque no te estás aferrando al Dios vivo. Si tu hermano estás permitiendo cosas en tu vida, cositas pequeñas como la mentira, como el engaño, como cosas que están trabajando ahí en tu mente, no es difícil decirte que el día de mañana vas a caer en eso porque lo estás permitiendo. Y Satanás lo sabe, los demonios que están ahí deambulando también lo saben. Y sabemos que nosotros somos hijos de Dios y que no vamos a ser tocados por el diablo, no vamos a ser engañados por el diablo, pero si tú permites el pecado en tu corazón, entonces vas a sufrir la consecuencia de lo que estás viviendo. ¿Me doy a entender? ¿Sí? Hechiceros, adúlteros, ¿sí? Puede ser que haya gente en la iglesia que en vez de confiarle a Dios, está confiando en las frases que encuentras en las revistas, ¿verdad? O ahí tu horóscopo, ¿verdad? Yo soy Virgo, yo soy no sé qué. Yo al día de hoy no sé qué soy y ni quiero saberlo. Pero hay mucha gente que está en la iglesia, sabe, y con orgullo, es que yo soy Virgo, ¿no? Yo soy esto. Pero ¿para qué quieres saber qué eres? Confórmate con que eres hijo de Dios e hija de Dios y que tienes una eternidad presente para Dios. Dice ahí, segunda parte, adúlteros, ¿sí? Lo que decía hace rato, si tú comienzas a permitir cosas en tu vida, desde ahora, una mirada, un deseo, un pensamiento, algo que esté tratando de gobernar tu mente, el día de mañana vas a cometerlo, ya sea adulterio, ya sea fornicación o ya sea adulterio, ¿sí? Cualquiera,
Vas a caer si tú permites cosas en tus vidas. Por eso es necesario que tú te aferres a la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es lámpara a mis pies y lumbrera a mi camino. Y la palabra de Dios es la que me va a ayudar a lavar todos mis pensamientos. Ahí Romanos, ¿verdad? Cuando dice, renovaos vuestros pensamientos. ¿Con qué? Pues con la palabra de Dios, hermano. La palabra de Dios es la que renueva nuestros pensamientos, nuestros malos pensamientos, nuestras malas intenciones. Y la sangre de Cristo es la que limpia nuestro pecado. Y por la promesa hecha en Jesucristo, a través de su obra, nosotros hoy podemos decir que estamos limpios. Pero si tú permites cosas en tu vida, difícilmente vas a poder disfrutar lo que Dios es para ti. Hechiceros, engaños, mira tantas cosas que hay, defraude, ¿no? Injusticia. Todas esas cosas estaba permitiendo el pueblo de Israel. ¿Sabes por qué? Porque no tenía temor de Dios. Pero ¿saben por qué otras cosas? Por haber traído costumbres paganas. ¿Sí? Habían pasado tantos años con pueblos ajenos a Dios que las costumbres que ellos tenían allá se lo habían traído acá. Las cosas que ellos vivían allá las trajeron acá. Y hermano, cada vez que tú recuerdes lo que eras antes de conocer a Cristo, ojo, porque es un peligro latente en tu vida el día al día. Y si tú permites cosas que antes lo disfrutabas y hoy ya no, ojo, ¿no? Ojo, porque quizás cuando eras hijo del diablo, permitías cosas en tu vida y cuando Dios te rescata, tienes que dejarla atrás. Joven, señorita, señorito, jovencito, no permitas que el mundo se apodere de ti. No permitas que el mundo, el diablo, te ofrezca tentaciones a tu vida. Hay muchos jóvenes que van a tener que decidir con quién casarse. Hay jóvenes que van a tener que decidir a quién elegir. ¿Cuál va a ser su amor de su vida, su príncipe azul? Te voy a decir algo. Si tú eliges un príncipe azul, que es hijo del diablo, tu consuegro, o tu suegro más bien, va a ser ¿quién? Y al diablo le vas a decir, suegrito querido, ¿no? Ay, suegrito querido, el hijo que me diste, o la hija que me diste. Ay, suegrito, Satán, ay, satancizo, satantito, tan tontito, ¿verdad? Ojo, jóvenes, ojo, señoritas. Muchos matrimonios han fracasado porque en el momento de decidir bien, decidieron mal. Y hoy en día están sufriendo consecuencias. Si estás pegado a Dios, si estás aferrado a Dios, aprendes a amar a aquella persona que sin la voluntad de Dios está a tu lado. Pero qué hermoso sería poder vivir con la persona que Dios ha puesto a tu vida, que Dios te ha elegido y Dios te la ha presentado para que vivas una vida feliz. Entonces ten cuidado. Y vamos a un tema bastante quizás complicado. Ya vamos 30 minutos, no puede ser. Versículo 6. Porque yo Jehová, ¿qué dice? ¿Qué dice? No, quiero fuerte, todos que digan, yo Jehová no cambio. No va a cambiar. No cambió ni cambiará. ¿Sí? Jehová es el mismo ayer, hoy y mañana. Él no va a cambiar. Los principios que a Él le agradan, la fuente de su verdad, todo lo que es Él, la esencia de lo que Él es, nunca va a cambiar.
Lo que a Él le agrada no va a cambiar hoy porque tú eres, no sé, porque seas quien seas, no sé, generación Z, generación X, Y y todas las generaciones. Dios no va a cambiar, Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Y lo que a Él le agrada no quiere decir que hoy, porque la humanidad cambió, porque la humanidad ya es más joven y más atrevida, más irrespetuosa, como dice el pastor, ¿verdad? Dios no va a cambiar y va a tolerar cosas, ¿sí?, que desagraden la santidad de Dios, que afecten la santidad de Dios. Dios no cambia. Y es por eso que Él se presenta de esta forma y dice, porque yo Jehová no cambio, por esto hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Él había hecho una promesa al padre de esta nación, a Abraham. Y le dijo, yo a ti te voy a bendecir, yo a ti te voy a dar todo. Y Dios no cambia su promesa. Nada puede cambiar lo que Él dice. Y si Él te dijo, hermano, que te va a bendecir, Él te va a bendecir. Si Él te dijo que te va a dar vida eterna, Él te va a dar vida eterna. No sufras quizás en tu confusión de confiar en Dios. Créele a Dios. Desde el día de vuestros padres os habéis apartado mis leyes. Y dice, no las guardasteis. Acá encontramos el primer problema por la cual el hombre y la mujer se aparta de Dios. ¿Sí? Hermano mía, hermana mía, amigo mío, los que nos están visitando, si no amas este libro, si no amas la palabra de Dios, es muy fácil que te desvíes de las cosas de Dios. Si no amas las cosas de Dios es porque no estás leyendo la palabra de Dios. Si en tu vida, en tu matrimonio, en tu familia están pasando cosas que no tendrían que pasar, hermanos, es muy fácil de entender, porque quizás olvidaste dar algunos pasos de fe en la palabra de Dios. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado mis leyes, dice, no las guardáis, volvéis a mí y yo os volveré a vosotros. Ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijisteis, ¿en qué hemos de volvernos? Y fíjate la arrogancia del pueblo de Israel. ¿Sí? Dios le dice, ¿sabes qué? Estás porque te olvidaste de mi palabra. Y todavía el pueblo de Dios dice, ¿en qué nos hemos olvidado? Se atreve a ponerse delante de Dios y decirle, Dios, ¿cómo se te ocurre pensar que nosotros te hemos olvidado a ti? ¿No nos ves acá en el templo? ¿No nos ves que traemos sacrificios delante de ti? ¿No nos ves que traemos ofrendas delante de ti? Se atrevieron a cuestionar a Dios. Y fíjate la respuesta de Dios. Dice Dios, ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis, ¿qué? Robado. Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrenda. Malditos sois con maldición, porque vosotras, la nación toda, me habéis robado. Traed todos el diezmo al alfolí, y haya alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendiciones hasta que sobreabunde. Paso. Fíjate lo que dice Nehemías capítulo 13, versículo 10 y 12. Nehemías capítulo 13, versículo... ¿Alguien lo tiene? Trece, 10 y 12. Encontré asimismo que las porciones para los levitas no les habían sido dadas y que los levitas y cantores que hacían el servicio habían huido cada uno a su heredad. Entonces
En su origen, el diezmo nunca fue dinero, ¿sí? En su origen, el diezmo tenía que ver con todo lo que nacía de la tierra, el fruto, ¿sí? Todo lo que ellos sembraban, todo lo que se daba a los animales, todo eso tenía que traerse delante de Dios, ¿sí? Al templo. El 10%, ese era el diezmo, ¿sí? El 10% de todo lo que ellos tenían como propiedad. Si ellos sembraban, tenían que traer el 10% de lo que sembraba. Si ellos eran pastores o tenían animales, tenían que traer el 10% al templo. Ahora, el diezmo era destinado no para uso exclusivo de alguien, sino que era uso exclusivo de los levitas, de aquellas personas que servían a Dios, aquellas personas que estaban encargadas del templo de Dios, aquellas personas que dirigían el templo de Dios. Recuerden que los levitas no se les dio heredad. Todas las otras 11 tribus tuvieron heredad, tuvieron tierras, tuvieron ahí donde sembrar y donde cultivar y donde tener animales. Pero los levitas no se les dio heredad. ¿Por qué? Porque ellos estaban encargados del templo de Dios. Estaban al servicio de Dios. Y Dios, como todo tiene en control, Él dice, ok, ellos no tienen heredad, pero ustedes van a ser los que le van a bendecir a ellos. ¿Con qué? Con el 10%. Ahora, algo interesante, ahí vamos a leer Salmos 24:1. ¿Qué dice? Alguien que lo pueda leer, Salmos 24:1. Ya me queda muy poco. De Jehová, ¿qué dice? Es la tierra. ¿Qué más? Y su plenitud. Eso quiere decir, hermano, que todo es de Dios. Ahora, hermano, si tú tienes un trabajo el día de hoy, seguramente de los que estamos acá, nadie se dedica al cultivo, ¿verdad? ¿O alguien se dedica al cultivo? ¿Nadie? ¿No? Bueno, ¿nadie de ustedes se dedica al ganado? Tampoco, ¿verdad? Entonces todos trabajamos. Mucha excusa sale de acá. Es que en la antigüedad se pedía el diezmo, hoy ya no tiene que ser porque nosotros vivimos por gracia. En la antigüedad te decían que tenías que traer esto. Hoy ya no, porque pues ¿cómo vamos a traer cultivo que no cultivamos? Hermanos, no es rey, dice la palabra de Dios, ¿sí? Lo que tú tienes que hacer es darle lo que a Dios le corresponde. Porque el salmista dice, todo lo que hay en la tierra es de Él. Todo lo que está en su plenitud es de Él. Ahora, como administradores, Dios nos dio el privilegio de administrar lo que Él nos da a nosotros, ¿sí? Y de ahí Dios nos dice, el 10% lo vas a dedicar para aquellos que sirven a Dios. En ese momento, acá solamente tenemos una persona a quien se le da sueldo, ¿sí? Es nuestro pastor. No hay nadie más. Y a veces hasta se sufre para darle el sueldo al pastor. ¿Por qué? Porque quizás tenemos que leer Malaquías capítulo 3 y entender, hermanos, que le estamos robando a Dios. Porque no le estamos ni siquiera dando el 10%. El 10% que Dios calculó para aquellos levitas es la cantidad necesaria y suficiente para el pueblo que sirve a Dios. Y si acá solamente tenemos un pastor, normalmente en la escuela se considera un maestro por 20 alumnos, ¿verdad o no? ¿Cuántos somos acá? Más de 100. Tenemos un pastor para más de 100. Tendríamos que tener mínimo 2 o 3 pastores. ¿Por qué no lo tenemos? Porque ni siquiera alcanza para pagar la luz. ¿Por qué no lo tenemos? Porque ni siquiera alcanza para cubrir gastos necesarios acá en la iglesia. Si das tu diezmo, esto es un 10% de tu ingreso, bienes, para Dios no es como si el resto de los 90% es tuyo. Eso me gustó esa parte. Tú dirás, yo gano 1,000 pesos y a Dios le corresponde ¿cuánto?
100 pesos. Bueno, con esos 900 pesos me voy al fogón y me como un rico asadito, ¿verdad? No, mejor me voy acá con el matador y con 150 me compro unos bisteces, 1 kilo de bistec, ¿no? Y con ese kilo de bistec yo voy a hacer, pero me sobran 850 pesos. Entonces con esos 850, voy a invitar a mi cuate, ¿verdad? Voy a invitar a mis amigos y voy a hacer lo que quiera con esos 900 pesos. No, hermano. Recuerda, todo lo que está en la tierra le pertenece a Dios. Todo lo que Dios permite que tú administres es de Dios. De una forma obligada, Dios quiere que tú des el 10%, pero los otros 90% deben de ser administrados de una forma con sabiduría, porque es de Dios, no es tuyo. ¿Amén? Ya no quieren decir amén, ¿verdad? Dios es sabio. Fíjate lo que dice en Levíticos 27, capítulo 31, 32. Levítico, y ya con esto voy terminando. 27, 31 al 32. Y el diezmo de toda la tierra, así de la simiente de la tierra como del fruto de los árboles de Jehová, es cosa dedicada ¿a quién? A Jehová. Si alguno quisiera rescatar algo del diezmo, añadirá la 5ª parte de su precio por ello. ¿Qué quiere decir esto? ¿Sí? Si alguien no quería dar el 10%, la ley decía, ok, no vas a dar el 10%, ahora vas a dar la 5ª parte, que eso representa el 20%. Imagínate, ¿no quieres ser un buen administrador delante de Dios? Dios por gracia te dice, dame el 10%. Pero si no quieres entender, vas a gastar el 20%. ¿Sí? Quizás muchos decimos, pero eso fue dado en la ley. No tiene nada que ver conmigo. Lo del diezmo se dio antes de Moisés. ¿A quién se le presentó el diezmo antes de Abraham? O más bien, antes de Moisés, perdón. A Melquisedec, ¿sí? En el tiempo de Abraham, cuando se encuentra después del regreso de una guerra que va ahí Abraham con todos sus siervos, gana la batalla y cuando viene de regreso se encuentra con una persona que se llama Melquisedec. Y ahí Abraham entrega el 10%. Y quizás muchos podrían decir, pero bueno, la ley y tantas cosas que la ley. Nosotros hoy no vivimos por la ley, pero la ley es un reflejo de todo lo que es la gracia de Dios para nuestras vidas, ¿sí? Y nosotros cumplimos, obedecemos lo que Dios es, lo que Dios manda, lo que Dios quiere para nosotros. Amén. En el Nuevo Testamento no vamos a encontrar el 10%, ¿sí? O el reclamo del 10% o el diezmo como tal. Pero ahí en el Nuevo Testamento Pablo nos habla acerca de dar. En 1 Corintios capítulo 16, versículo 1 al 4, él va a hablar que el que tiene que dar, ¿sí? Debe ser de una forma periódica. 2, tiene que ser de una forma planeada. 3, tiene que ser de una forma proporcional. 4, tiene que ser de una forma privada. ¿Sí? En 2 Corintios capítulo 9 nos dice que nosotros debemos dar de una forma generosa. Nosotros debemos dar con libertad y sobre todo alegre. Entonces, hermanos, el pueblo de Dios acá estaba escuchando un reclamo de parte de Dios que le dice, ustedes me han robado con el diezmo. ¿En qué te hemos robado en vuestros diezmos y ofrenda? Le dice Dios. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación entera, me habéis robado. Y fíjate lo que dice en el versículo 10, traed todos los diezmos.
El pueblo en aquel momento, hermanos, no estaba siendo reclamado porque no traía el diezmo o porque no traía sus ofrendas. El pueblo estaba dando sus ofrendas, el pueblo estaba dando sus diezmos. Pero ¿sabes qué pasa? Dice ahí la palabra de Dios, versículo 10, traed todo. Eso quiere decir que partes se quedaban y partes se lo daban. No sé, hermano, si tú haces lo mismo. No sé, hermana, si tú también estás cometiendo el mismo error que el pueblo de Dios. Dios te bendice, tú recibes lo que Dios te da, y en tu mente el diablo comienza a trabajar y decir, ten cuidado, la próxima semana te vas a enfermar de gripa, así que guarda un poquito. Pero ¿sabes qué? Ten cuidado, la colegiatura se viene ahorita, Ahorita en diciembre, enero, cuando arranquen las escuelas, las mensualidades y todo, ten cuidado, te va a faltar. Ojo, no te dejes endulzar con la voz del diablo. Lo que a Dios le corresponde se lo tienes que dar. Y lo que Dios quiere que tú lo administres, administralo con sabiduría. ¿Ok? Trae todo al diezmo, dice, todos los diezmos al alfolí, y haya alimento en mi casa, y probadme ahora en todo, dice Jehová de los ejércitos, si no abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendiciones hasta que sobreabunde. Bendito Padre Celestial, gracias te damos. Gracias te doy, Señor Jesús, porque tú eres bueno con nosotros. Gracias te doy, Señor Jesús, porque tú eres grande para con nosotros. Gracias, Padre, porque tu misericordia crece, Señor, más alto de los cielos. Tu misericordia, Señor, crece y aún abunda para con nosotros día tras día. Y, amado Dios, tú quieres que nosotros te honremos con lo que tú nos das. Dios amado Padre Celestial, tú quieres que nosotros te sirvamos de una manera correcta. Y amado Dios, tú nos haces ver a través de tu palabra que si estamos cerrados, Señor, pues la oferta tuya es que nosotros nos volvamos a ti y tú te vuelves a nosotros. Y nos perdonas y nos limpias, nos purificas para que de esa forma podamos servirte a ti de una forma tan especial. Gracias, Padre amado. Gracias por lo que tú eres. Gracias por el privilegio, Señor, que tú nos das de servirte. Gracias, Dios, porque tú has hecho tantas cosas para con nosotros y nos permites darte la gloria y darte la honra, Señor, a ti. Trabaja en nuestros corazones de tal modo, Señor, que el día al día, Señor, pueda cambiar, Señor, a un pensamiento de quererte agradar a ti, en un pensamiento de quererte honrar a ti, en un pensamiento, Señor, de querer vivir para ti. Y, Señor, si hay algo que permite que nuestros corazones se aleje de ti, si hay algo que, Señor, que tú permitas que nuestro corazón, Señor, se esté desviando de ti, haznos volver a tu camino. Haznos volver, Señor, a tu enseñanza. Haznos volver, Señor, al primer amor en la cual, Señor, te hemos conocido y queríamos agradarte y queríamos servirte y queríamos, Señor, dar todo para ti. Bendito Dios eterno. Gracias porque tú eres fiel y nunca nos va a faltar nada. Gracias, Padre, porque tu palabra, Señor, siempre es como un río para nuestros corazones, que da frescura, que nos da ánimo, que nos da aliento para poder vivir para ti. Y, Señor, te ruego que seas tú trabajando en nuestros corazones para tu gloria y para tu honra. Te alabamos, Señor.